Gloria al Señor. Gloria a Cristo. El mensaje de hoy lo hemos titulado Restitución completa en Cristo. ¿Sabía que Jesús se entregó todo para darnos todo? Él no escatimó nada, lo entregó todo con el propósito de darnos todo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero llevarles el libro de Joel capítulo 1. Restitución completa por Jesucristo. Los cristianos somos privilegiados de saber que Cristo restituyó todo para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay unos pasajes que quiero que leamos en esta mañana. Devastación de la tierra por la langosta. Vamos a leer unos versículos. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, se comieron todo. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Un gran ejército estaba a punto de destruirlos. Asoló mi vid, verso 7, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. O sea, los árboles quedaron completamente en ramas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud, de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. O sea, por un lado había problemas de sequía, de hambruna, de escasez, pero por otro lado había una tremenda sequedad espiritual. El 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Mire, todos los cereales, los huertos, los sembríos acabados. La viga está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Hasta allí la palabra. Vemos, hermanos queridos, que más de una vez aquí vemos una tragedia terrible en el pueblo de Israel. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque más de una vez he escuchado a personas echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo de todo lo que les sucede. A veces son muy rápidos para justificar nuestra condición y echarle la culpa a otras personas. Y por lo general mucha gente le echa la culpa a Dios por lo que está pasando, lo que ha sucedido, lo que ha vivido, experimentado, o le echan la culpa al diablo, uno de los dos. Y con respecto a esto puedo decirles que Dios
no es el causante o promotor de la pérdida o robos que hayamos padecido. Dios no es el causante. El diablo sí es el causante. Más bien podemos ver que desde el inicio de la humanidad, Dios ha tenido en su mente y corazón restituirnos todo lo perdido. En el corazón de Dios siempre ha estado el deseo y el anhelo de restituir al ser humano en todas las fases y en todas las áreas de su vida. Su palabra vemos que Dios siempre desea restituir al ser humano en todo, en todo. Y una prueba de ello es que Él estableció una ley. Y esa ley es conocida como la ley de la restitución. En el libro de Éxodo capítulo 22 está esta ley. No vamos a leer todo por el tiempo, pero esta ley tenía como fin ayudar, escúcheme esto, a los damnificados a contrarrestar la injusticia o el abuso recibido para luego ser indemnizado. Entonces esta ley estaba puesta, instituida por Dios para restaurar todo lo perdido. Por tanto, no es posible que el mismo Dios que ha dado una ley para recuperar lo perdido sea el causante o responsable de nuestras pérdidas. No tiene sentido, hermanos, porque entonces tendríamos a un Dios y serviríamos a un Dios contradictorio en sus decisiones. Y Dios no se equivoca, Dios es veraz. Los hombres somos mentirosos, pero Él es veraz. Dios no es un Dios fluctuante en sus caminos. Dios no es fluctuante en sus decisiones. Y Él instituyó una ley que se llama la ley de la restitución. Ahora, ¿qué es la restitución? Sería bueno que expliquemos un poquito qué es la restitución. Como su nombre mismo lo indica, la restitución es la acción de devolver una cosa o algo a quien antes la tenía o a quien es su verdadero dueño. Puede ser en la misma magnitud e incluso incrementada como lo muestran los siguientes pasajes de Éxodo 22. Mire lo que dice el verso 22, capítulo 22, verso 9. Usted puede leer en su casa todas las restituciones que Dios estableció en esta ley, llamada la ley de la restitución. Pero verso 9 dice, en todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. Y vea lo que dice, el que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro o de un asno o de una oveja o de ropa o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Ahí está la ley clarita, hermanos. La persona culpable debía restituir el doble. Está notando esto, ¿verdad? El doble a su prójimo. Dice el verso 1, si alguien roba, del capítulo 22, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, ¿qué pasará? Deberá devolver 5 cabezas, vea, de oveja o de toro, de ganado por el toro, y 4 ovejas por la oveja. O sea, el rango de restitución está de 2 a 5. Ese es nuestro Dios. Mire, aquí podemos ver claramente en estos pasajes que Dios es tan amplio y dadivoso que nos indica que su ley seremos restituidos con ganancia de 5 veces más de lo que se nos ha despojado. Es decir, el 500%. La restitución divina es de 2 a 5 veces más de lo robado o lo quitado. Qué glorioso, hermanos. Imagínense que le quiten un asno y que le vuelvan 5. O que le roben una vaca y que el que le robó tenga que devolverle 5 veces. Más leche para su casa. Bendito sea el Señor. Hermanos, Él ha dejado muy claramente asentado en su palabra la ley de la restitución. Y esa ley se aplica
cuando hemos sido despojados de lo nuestro. Cuando usted y yo hemos sido despojados de lo nuestro. Cuando alguien nos ha quitado un derecho que no le pertenece o que se cree dueño cuando no lo es, Dios dice que Él tiene el poder para restituirnos todo. Bendito sea el Señor. Dios lo restituye 2 a 5 veces. Y hay muchos ejemplos, hermanos, en la palabra de Dios, pero creo que el ejemplo más conocido es el ejemplo de Job. Ustedes saben la historia de Job, lea en su casa si no lo conoce. Este hombre, Dios le permitió a Satanás tocar su vida, tocar sus bienes, tocar toda su casa y despojarlo de todo. Lo despojó de todo. Pero esta restitución no solo se limita a las cosas materiales de nuestra vida, sino también a los efectos, ¿verdad?, que nos han sido quitados. Dios quitó la aflicción de Job completamente, hermanos. Dice la palabra que Job se le restituyó lo material, se le restituyó lo espiritual. Es más, Job vivió lleno de la bendición de Dios por la restitución 140 años más de vida. 140 años más de vida. Después de haberle quitado a Satanás todo, Dios lo restituye, le restituye todo. Le restituye el ganado, los camellos, los bueyes, las ovejas. Le restituye a su familia porque sus hijos fueron quitados también. Todo lo que tenía materialmente, porque Job era un hombre muy rico, todo fue restituido por el poder de la palabra, por el poder de Dios, por la ley de la restitución. Bendito es el Señor. Hermanos, quiero decirle, no piense ya en lo que le quitaron. No piense ya en lo que le robaron. Piense en lo que Dios tiene para usted de ahora en adelante. Piense que Dios lo restituye todo para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Dios bendijo a este hombre con abundancia en todos los aspectos. Ustedes saben que le cayó una enfermedad, una sarna en su cuerpo, y Dios le restituyó su salud completamente. Hasta su piel se rejuveneció. Fue transformada por el poder de la restitución. Otro ejemplo, Adán y Eva. La Biblia nos dice también que por causa del pecado, todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como vemos, Adán y Eva perdieron ¿qué? Perdieron la gloria de Dios por causa del pecado. Es decir, perdieron el reino, hermanos. Perdieron el reino. Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso por causa del pecado. Sin embargo, en la palabra vemos que Dios ya tenía un plan para regresarlos de nuevo a ese reino. Dios los regresaba a ese reino. Dios los regresaba a la comunión íntima que ellos perdieron y que tenían con Él. Y para ello, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un cordero que era un tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Dice la palabra en Hebreos 10:12 que con un único sacrificio nos restauró no solo a la comunión con Él, sino todo lo que el diablo nos quitó y nos robó por causa del pecado. Cristo nos restituyó. Eso es glorioso, hermano. Dice 1 Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, porque él peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, pero el Hijo de Dios vino para destruir todas las obras del diablo. Cristo vino para recuperar todo lo que el diablo nos ha robado o nos quitó. Desde ese momento triste acontecido en el Edén, vemos en la palabra que Dios está interesado en todo lo que tiene que ver con nuestra restitución. Dios está interesado en restituir al ser humano en todas las áreas de su vida. Dios quiere devolvernos todo
por su Hijo, por Jesucristo. Para este propósito vino Cristo a la cruz, para restituirnos todo lo que el diablo nos ha robado. Él lo entregó todo, no se quedó con nada, para recuperar todo para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que con estos antecedentes, con esta pequeña introducción, vamos a ver lo que estaba pasando en Israel. Y el pueblo de Israel estaba atravesando una severa crisis, una crisis muy terrible. Y este mensaje de Joel, capítulo 1, note algo que es sumamente interesante e importante. El mensaje de Dios para su pueblo a través del profeta está en tiempo presente. No está en tiempo pasado, está en tiempo presente. Es decir, que es para todas las generaciones y para todos los tiempos. Y yo podría decir que con seguridad que este mensaje es para estos tiempos también, porque está en tiempo presente. El pueblo estaba sobrecogido por una terrible catástrofe y era el momento de pedir a Dios su ayuda. Era el momento de levantar nuestros ojos y pedir al Dios de los cielos que venga en nuestro socorro. Era el tiempo, y es el tiempo, escuche mi iglesia, hoy es el tiempo, hoy es el momento de saber tomar una decisión sabia. Hoy día, porque este mensaje está en tiempo presente. Se lo dijo al pueblo de Israel y se lo dice a la iglesia hoy día. ¿Qué es lo que estaba pasando? Veamos un poquito los detalles de esta tremenda crisis. El carácter de la crisis era una severa plaga de langosta que había arremetido toda la tierra de Israel. Esta plaga estaba destruyendo toda la vegetación, hermanos. El pueblo enfrentaba o afrontaba una severa escasez, hambre, sequía de todo tipo. Primero, una plaga de langosta, como dice el verso 3. Este pasaje nos habla de oruga, saltón, revoltón y langosta. Posiblemente se trataban, o dicen que se trataba de las 4 fases en el desarrollo de la langosta. Pero también otros dicen que se puede referir a 4 insectos diferentes que atacaban las cosechas. Pero lo que sí vemos en la palabra es que eran millares de pajaritos que formaban una oscura nube, una densa nube, y todo se perdía. Arrasaban con todas las plantaciones, con todas las frutas, con todos los productos del campo. Segundo lugar, vemos en el verso una gran sequía, hermanos. En el verso 18 al 20 usted ve una gran sequía. ¿Y cómo era esa gran sequía? El grano estaba podrido, los graneros asolados, el trigo estaba seco, los animales gimiendo, los bueyes estaban turbados, los arroyos, los ríos estaban secos. Habían muchos incendios forestales. Era una devastación completa. Israel estaba atravesando una severa crisis. En tercer lugar, había una amenaza en el capítulo 2, versos 2 y 9. Dice que había una amenaza de un ejército invasor. El ejército asirio venía victorioso, invadiendo territorios desde el norte hasta el sur. Y eso creaba un ambiente de angustia, un ambiente desolador en Israel. La crisis, hermanos, que estaba viviendo esa nación era terrible. Y algo más, los sacerdotes, los ministros de Dios, los hijos de Dios, están de duelo, dice el verso 13. Estaban de duelo. ¿Qué estaba pasando? Las ceremonias religiosas, la adoración, los cultos no eran agradables ante Dios. O sea que había una crisis tanto material, social y espiritual. Era terrible, hermanos. Un panorama desalentador, un tiempo de ruina en todos los aspectos. Ahora,
El origen de las crisis, ¿cómo son? ¿O de qué provienen? ¿De dónde provienen? El origen de las crisis pueden ser terrenales o pueden ser celestiales. Porque hay crisis, debemos entender que hay crisis que pueden ser originadas por Dios y otras crisis originadas por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Muchas veces crisis que Dios las permite y las provoca con algún propósito para nuestras vidas. Y otras son crisis que vienen a nuestras vidas por nuestros propios errores y cosechamos las consecuencias. Pero en el caso de Joel, vemos que es una crisis que fue provocada por sus propios errores y por sus propias decisiones. Ya lo vamos a ver más adelante. Abraham, por ejemplo, vemos un ejemplo, Abraham. Ustedes saben que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y este hombre, este padre, experimentó una de sus más amargas realidades. Imagínense teniendo a un hijo en la vejez, en la ancianidad, y de repente Dios le dice, sacrifícamelo. Entonces, imagínense ponernos en la posición de Abraham. El chico ya estaba crecido, era su amor, su devoción, pero vemos aquí que Abraham experimenta una amarga realidad. ¿Pero qué pasó? Fue Dios quien lo puso en esa situación. Fue Dios que permitió todo eso. Fue Dios que estaba ilustrándonos su sufrimiento que tendría lugar cuando Él entregaría a su hijo muy amado en la cruz. Era Dios el que estaba promoviendo todo esto, entregando a su hijo. Su hijo tendría que ser sacrificado por nuestros pecados. Y eso, escúcheme, y eso desgarraba el corazón del padre, como estaba siendo desgarrado el corazón de Abraham por su hijo Isaac. Pero la crisis por la que estaba atravesando el pueblo de Israel fue ocasionada por ellos mismos. Si usted lee la historia del pueblo de Israel cuando Dios le dijo que iban a entrar a la tierra prometida, una de las cosas que Dios les dijo es: destruyan a esas tribus paganas, esos pueblos idólatras, destrúyalos, no los dejen en medio de ustedes, porque van a ser un dolor de cabeza para sus vidas. Van a ser espinas y aguijones, como una piedra en el zapato para ustedes. Por favor, si ustedes van, tomen la tierra como posesión, pero destruyan y derroten a esas tribus paganas, esa gente idólatra, destruyan, porque si no, después les van a hacer un dolor de cabeza para ustedes. Pero ¿qué hicieron ellos? Los dejaron convivir en medio de ellos. Esas tribus paganas se convirtieron en tropiezos y ataduras en sus vidas siempre. Eso usted puede leerlo, hermanos, en Número 33, 55, 52, está clarito allí, hermanos. Entonces, muchas de las aflicciones que estaban viviendo los moradores de Israel era el resultado de esas malas decisiones provocadas por ellos mismos y por esas malas decisiones que hicieron de dejar gente pagana en medio de ellos. Esto nos enseña, hermanos queridos, y nos revela a nosotros que situaciones parecidas pueden darse en nuestras vidas, algunas provocadas por nosotros, y que serán el resultado de propósitos divinos para llevarnos a nuevos niveles de fe, para llevarnos a nuevos niveles de unción, de revelación, de gloria, y otros que son provocados por nuestras propias y malas decisiones. Pero cualquiera que sea la circunstancia, iglesia amada, en el Señor siempre tenemos esperanza. ¿Cuántos creen esto? Siempre hay esperanza, siempre habrá y hay en Cristo restitución. Siempre habrá. Nuestro Dios, como dije antes y insisto, nuestro Dios es un Dios de restitución. Él quiere restituirnos. Y Él está haciendo un llamado a volvernos a Él. La palabra de Dios nos dice que en medio de esta situación devastadora, miserable en la que el pueblo se encontraba,
Dios amorosamente los llama. ¿Y a qué los llama? Los llama para que se arrepientan de sus malas decisiones. Los llama para que se vuelvan a Él de corazón. Si usted lee el verso de Joel 2, mire el verso 12, verso 12, 2:12. Mire lo que dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Mire, el verso 13 el 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Entonces Dios está llamando a volverse a Él, a volverse con arrepentimiento genuino, al volver el corazón, con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Aquí Dios lo que está pidiendo al pueblo es frutos dignos de arrepentimiento, para que sean luego restaurados y bendecidos con la restitución de todos sus bienes. Mire, en el capítulo 2, verso 25, Dios les da una palabra de esperanza y restitución. Mire lo que dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Eso no son palabras de aliento? ¿Esas no son palabras de esperanza? ¿Esas no son palabras oportunas para un momento de gran necesidad que se puede encontrar o estar atravesando en la vida? Esas son palabras de esperanza, hermanos, palabras de aliento y palabras oportunas. Estas son palabras de restauración, iglesia amada. Estas son palabras de gracia, de perdón, de misericordia de nuestro Dios. Él quiere que nos volvamos con arrepentimiento de todo corazón. Su misericordia es tan grande. Dios dice que si permanecemos humildes y fieles a Él, nunca detendrá su favor sobre cada uno de sus hijos. Él no detiene su misericordia, Él no detiene su gracia. Él está presto, pero Él quiere que, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno, con lloro y con lamento. Ahí está la respuesta, hermanos. Note esto, iglesia. Yo creo que antes de que usted y yo nos arrepintiéramos y entregáramos nuestras vidas a Cristo, muchos de nosotros desperdiciamos nuestros mejores años. ¿Cuánta gente yo he escuchado, hermano, decir: ay, pastor, yo me arrepiento de no haber conocido a Dios antes? Muchos de nosotros desperdiciamos los mejores años viviendo en disoluciones, viviendo en vanidades, viviendo en idolatría, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los afanes de este mundo. Efesios 2, del 1 al 4 nos escribe cómo éramos antes. Y 1 Juan 2:15 dice: amando al mundo. Y Juan dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Pero cuánta gente, hermanos, desperdiciamos nuestros mejores años, nuestra juventud, en tantas cosas. Esos años, al igual que el pueblo de Israel, fueron devorados por la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta del pecado y la rebelión. Y el profeta Joel describe perfectamente cómo era su vida, mi vida antes. ¿Cómo era nuestra vida antes que nos arrepintiéramos? Ahí solo había, ¿qué había? ¿Cómo vivíamos antes? En dolor, en sufrimiento, en frustración, en amargura, en tristeza, en heridas, cómo la vida nos golpeaba, cómo la gente nos trataba.
marcas. Hay marcas, hermanos, que la vida ha marcado a mucha gente. Cuánta desolación, cuántas pérdidas, cuántas angustias, cuánta impotencia, llantos, frustraciones de tantas cosas, anhelos, planes, sueños rotos, deseos no alcanzados y tantas cosas, hermanos. Metas no alcanzadas. Pero la buena noticia es que Dios nos ha prometido restaurar todos los males de nuestro pasado. Dios ha prometido restaurar todos los males de nuestro pasado. Todas esas angustias que usted vivió, experimentó, todas esas relaciones rotas, las luchas del esfuerzo propio, las derrotas consecuentes que tenía, todas las frustraciones, todo, hermanos, en nuestras vidas, Dios ha prometido restaurarlas. Dios ha prometido y quiere restituirlas. ¿Cuántas veces nos sentimos rotos, sin esperanza, sin ninguna posibilidad de ser restituidos? Mas ahora, dice la palabra, en Cristo, Dios nos ha restaurado y nos ha restituido todo lo que usted y yo hemos perdido. Todo lo que el diablo nos robó, Cristo lo restituyó. Todo lo que el diablo nos quitó por desobediencia, por malas decisiones, por errores en la vida, Cristo ha prometido restituirnos todo. Es más, Cristo ya lo restituyó todo. Todo para nuestras vidas, Jesús lo restituyó. En la cruz fue hecho posible. Ahora lo que tenemos que hacer es tomarlos por la fe. ¿Cuántos les gusta la restitución? Tome su restitución por la fe. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque usted no puede remediar el pasado. ¿Quién puede cambiar el pasado? Porque a veces escuchamos a cristianos, hermanos en la iglesia, y dicen: ay, pastor, si usted supiera lo que perdí, si usted supiera lo que me hicieron, si usted hiciera tanto daño que me hizo mi familia, la gente, mis amigos, cómo me trataron en la empresa y tantas cosas, hermanos. Porque a veces solamente vivimos añorando y recordando el pasado. Pero no podemos cambiar el pasado. ¿Quién puede cambiar el pasado? No podemos remediar el pasado y hacer las cosas de nuevo. Pero a partir de este momento podemos entregar a Dios todas nuestras ansiedades, todas nuestras frustraciones del pasado, y para ello es necesario confiar y meditar en la obra que Cristo Jesús hizo posible en la cruz para nosotros. Es necesario, es importante que hoy podamos entender lo glorioso que es vivir para Cristo, lo maravilloso que es tener conciencia de su obra, porque Jesús nos restituye todo por creer en Él, solo por creer en Él. ¿Qué es lo que podemos sacar del pasado bueno? Aprender. Aprender de los errores del pasado, hermano, para no volverlos a cometer. Pero la decisión está en nosotros, en cada uno de nosotros, resolver y determinar vivir la vida en plenitud en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora usted y yo tenemos la capacidad y el poder de su vida resucitada en nosotros. Tenemos ese poder en nosotros. Es más, usted ya no está solo. Nadie, ningún cristiano, ningún creyente, ninguna persona que ha entregado su vida a Cristo ya no está solo. Su vida es una vida de poder, una vida de restitución que nos pertenece por la obra de Jesús y por haber creído en Él. Bendito sea el Señor. Imagínese usted, si el Señor le prometió a Israel a través de Joel, del profeta Joel, restituirle todo lo que se comió la langosta, el revoltón, el saltón, ¿por qué no nos puede restituir a nosotros también? Dios le prometió que después de un tiempo de hambruna y plaga, Él iba a sanar la tierra de Israel. Y Él también, te dice, iglesia, lo puede sanar en este tiempo a ti.
Dios lo puede hacer en nosotros. Cristo puede restituir todo a través de su obra. Salomón, en 2 de Crónicas 7:14, Dios le dijo a Salomón, mire, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y algo más que pide el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a responder a Dios? Dice, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué más dice? Y sanaré su tierra. Queremos vivir con tierras sanas, familias sanas, matrimonios sanos, finanzas sanas, salud sana. Eso es lo que queremos. Pero necesitamos hacer los pasos que la palabra nos enseña. Orando, buscando su rostro, convirtiendo nuestros malos caminos, y Dios va a derramar el cielo sobre nuestras vidas. Por ahí alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con los que no son cristianos? ¿Qué pasa con los pecadores? Por medio del arrepentimiento, todo lo que se había perdido por el pecado, déjeme decirle, es restaurado al nivel de su gloria. Él restaura al pecador, dice su palabra que Él borra los pecados y acaba con todas las consecuencias eternas. Él restaura al pecador donde él estaba antes de que cayera. Así que hay esperanza para los pecadores también. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 21-22? Mire lo que declaró Dios a través del profeta Ezequiel para los pecadores. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mire, y algo más, todas las transgresiones que cometió, ¿qué pasa? No le serán recordadas. No le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Porque si se arrepiente, entonces comienza a vivir por la justicia de otro, la justicia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre para siempre. Miren cómo el pecador es restaurado una comunión con Él. Dios promete salvación, restitución a cualquiera que se vuelve a Él de corazón. Hermanos queridos, Él nos devuelve todo lo que la langosta se comió y dañó de nuestras vidas. Un detalle más. Apocalipsis 12 dice la palabra que el enemigo siempre estará listo para intimidarnos. Verso 9 al 11 dice que el diablo siempre estará para acosarnos, para recordándonos nuestro pasado triste. Pero ahí es donde debemos meditar en su palabra y tomar los recursos divinos para nuestras vidas. Mire lo que declaró el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Este es un pasaje que nos dice un antes y nos dice un después. Un antes y un después que nos habla. Pablo dice en Filipenses 3, verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí está entendiendo este pasaje lo que dice Pablo? Olvide el antes y prepárese para después. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vea, extendiéndome, hermanos, el antes ya pasó, pero lo que viene es glorioso. Si usted lo cree. Si usted lo cree, lo que viene es glorioso para su vida. Deje ya el pasado. Olvídelo.
Lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Lo que no alcanzó, ya no alcanzó. Lo que no pudo, ya no pudo. Pero no se raje la cabeza pensando en el pasado, recordando el pasado, viviendo el pasado en el presente. Dice Pablo, ciertamente lo que queda atrás, olvido y me extiendo lo que glorioso que tengo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Isaías 43, 18, mire lo que dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y le dice, ya no te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Por qué te sigues acordando de las cosas pasadas? Ya no traigas a la memoria las cosas antiguas. Porque, hermano, recordar el pasado te atormenta día a día y te vuelves esclavo del pasado. Ya no te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque he aquí que yo hago cosas nuevas. Yo hago cosas nuevas. Miren lo que dice, otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mis escogidos. ¿Cuántos son escogidos del Señor aquí? Para que beba mi pueblo, mis escogidos, pueblo que he creado para mí, dice el Señor. Mi alabanza publicará mi pueblo. Iglesia amada, tenemos que tomar las viejas heridas, las preocupaciones, las angustias de nuestros años perdidos y dejar que sea Dios, su Espíritu Santo, quien nos restaure los años que se perdieron. Los años que se perdieron. Cuando Dios restituye algo, escúcheme esto, iglesia, cuando Dios restituye algo, no solo te devuelve lo que has perdido, sino que te devuelve mucho más. Te devuelve mucho más. Joel 2:19, mire lo que declara. Y seréis saciados de ellos. Y seréis saciados de ellos. Esto quiere decir que Dios no solo que nos restituye lo que era nuestro, sino que nos añade mucho más. Mucho más. Todos conocen la historia de un hombre llamado Mefibosec, sobrino de Saúl. Este hombre terminó como esas dinastías se acababan por completo. Pero este hombre se confinó en un lugar abandonado y de allá, cuando David estaba en pleno auge de su reinado, y era nieto de Saúl. Y dice que David estaba en pleno apogeo de su reinado y se acordó de una promesa que le hizo al hijo de Saúl, Jonatán. Porque él le dijo, cuando tú tomes el poder, por favor, deja algo de mi familia. Y este joven Mefibosec se había escondido, estaba lisiado, paralizado y todo, ahí paralítico. Y dice la Biblia que David se acordó de esa promesa que le hizo a su amigo Jonatán. Y David le pregunta a su jefe de armas y le dice, oye, ¿habrá alguien de la casa de Saúl en quien yo pueda bendecirle y tener misericordia? Entonces se acordaba alguien, no sé, se acordó y dijo, sí, hay uno que se llama Mefibosec, pero está allá en el basurero, en Lodebar. Y dice, anda y tráelo para acá. Y fueron los militares de David y lo buscaron y lo trajeron, lo encontraron y lo trajeron al palacio. Y usted lee ahí la historia, está en 2 Samuel capítulo 9, usted puede leer eso y vemos cómo Dios le restituyó todo a Mefibosec. Las tierras, es más, se sentaba a la mesa con el rey a comer. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. A nosotros no se nos ha dado menos de que Mefibosec. Se nos ha permitido, hermanos, sentarnos a la mesa con nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo y estamos comiendo de los banquetes celestiales con Él. Bendito es el Señor. Hoy gozamos de la comunión.
Hoy gozamos de su comunión eterna y tenemos acceso a todas las bendiciones del reino. Las bendiciones de su amado Hijo. Dios quiere restituirte todo. Dios quiere restituirte todo lo que te robaron. Dios ha prometido mediante el profeta Joel en su palabra restituirte los años que se comió la arruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Y dice la palabra que Él ha prometido que nos va a dar en abundancia y que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, dice el verso 25, el cual hace y quiere hacer maravillas en medio nuestro. Y dice el verso 25, y nunca más, mire, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mire el poder de la restitución. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Esta promesa de restitución es para su pueblo, es para sus hijos, es para su iglesia que vive y ha aprendido a vivir cada día dependiendo de Él. Quiero terminar con esto. A veces nosotros mismos somos responsables de perder las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque le estamos dando cabida para atemorizarnos, para angustiarnos con sus mentiras. También somos culpables porque somos robados nuestra herencia cuando desconocemos nuestra verdadera herencia, identidad que tenemos en Cristo. Los cristianos mismos son responsables de eso. Se pierden todo. Pero hoy quiero decirle, querido amigo, hermano que está aquí, que usted como creyente en Cristo, usted tiene la autoridad que Dios le ha delegado a su vida. Cada uno de los hijos de Dios tenemos la autoridad delegada por Dios para poner fin a esa situación de pérdida injusta que ha venido padeciendo por mucho tiempo. ¿Cuántos cristianos todavía viven esclavos de tantas cosas? Esclavos del pasado, esclavos de la amargura, esclavos de experiencias, traumas, marcas. Dios nos ha concedido la autoridad para frenar al diablo con la verdad de su evangelio. Juan dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? La verdad hace libre. Te estamos enseñando la verdad para que tú seas libre en esta mañana. La verdad nos hace libres. ¿Libre de qué, pastor? Libre de toda maldición, libre de toda pérdida, libre de todo sistema de miseria, libre de toda esclavitud, libre de los años que se comió la arruga, el saltón y el revoltón en tu vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿y qué es lo que ha perdido usted? Si usted ha algo perdido, yo quiero orar por usted en esta mañana. Pónganse de pie. Si los chicos nos ayudan. Yo quiero hacer una convocatoria al altar, una invitación al altar en esta mañana. Si esta palabra ha tocado su vida, su corazón, si usted todavía está atado al pasado, usted está todavía trayendo al presente las experiencias del pasado, permítanos orar por usted en esta mañana. Si todavía usted arrastra esas marcas que no lo dejan libre, no la dejan libre del pasado, yo quiero orar por usted. Quiero invitar a los consejeros al altar, por favor. Adrianita, ven. Sandra, mi esposa, Julia, Ruth, ven. Escúcheme por favor mientras cantamos esta. Vamos. Mire, entienda esta verdad, iglesia amada. Entiende esta verdad. Los hermanos están acá para orar por ustedes. No piense ya en lo que pasó, en lo que perdió. Ya no siga pensando y matándose la cabeza en lo que perdió. Ahora piense en lo que viene de Dios para su vida.
piense en lo que viene de Dios para su vida. Segundo lugar, no siga recordando su pasado. No siga recordando esas marcas, esas heridas. Mire y fije su corazón en lo que el Dios de amor y de misericordia le restituye para usted hoy. Recuerde esta verdad: Dios es generoso. Nuestro Dios es muy generoso y nadie le gana a Él dando. Nadie le gana a Él dando. Así que piense esta verdad: Él quiere darle tantas cosas para su vida. Él desea darnos más y más. Cuarto lugar, Él ha prometido restituirnos todo para nuestras vidas, si solo lo creemos, si solo nos humillamos, si solo lo hacemos a Él, nuestra satisfacción y nuestra plenitud. En base a estas 4 verdades, si usted desea que oremos, el altar está abierto para usted. Precioso Jesús, no éramos nadie, Señor, pero tú nos diste una identidad. Tú nos diste, Señor, la capacidad y el poder de conocer la verdad para ser libres. Tú nos diste el poder de restitución por Cristo Jesús. Tú nos diste, Señor, y nos restituiste todo lo que es el diablo nos quitó, nos robó. Los años que no los disfrutamos, en Cristo los estamos disfrutando, Señor. Oh, en Cristo gozamos de plenitud de vida, bienestar, salud, prosperidad. Disfrutamos de tu misericordia por Jesucristo, tu bondad. Tú eres un Dios generoso. Nadie te gana dando, Señor, y lo entregaste todo por nosotros. Gracias, Padre Celestial. Cristo no escatimó nada, se entregó todo para darnos todo. Dios entregó a su Hijo para darnos todo. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Cristo. Tú lo haces, Padre mío. Gracias. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que viene por delante para nuestras vidas, para la vida de tu iglesia, para la vida de tus hijos, para la vida de esta ciudad, Señor. Gracias. Oramos por Cuenca, Señor. La bendecimos. Declaramos, Señor, que los cielos están abiertos para esta ciudad, que los pecadores conocerán a Cristo, que los perdidos se volverán a Cristo en esta ciudad. Gracias, Padre, lo creemos porque tú eres un Dios de restitución. Gracias, Padre. Así como muchos años oramos por el vandalismo, el alcoholismo en esta ciudad, Señor, oramos, Padre, para que tiempos de gloria se desaten en esta ciudad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey Todopoderoso.